Hola y bienvenidos a este video. Antes que nada, quisiera pedirles de favor que si en verdad disfrutan el contenido de este canal, consideren suscribirse o darle un like a los videos, ya que realmente no tienen idea cómo me ayuda eso con el algoritmo de YouTube. De antemano, muchas gracias por el apoyo. Comencemos. Este será el primero de una serie de videos de opinión, que será un poco diferente al formato que manejo regularmente en el canal. Esto sirve tanto como medio de expresión a la vez de dar puntos de vista sobre temas un poquito más amplios, pero que sin embargo de algún modo el anime ha tenido influencia en ellos. Al mismo tiempo me gustaría saber su opinión acerca de estos temas, así que les invito a escribir en los comentarios tanto sus apreciaciones y vivencias en este medio como en otros. Yo radico en México, y nos guste o no, se vive todos los días la influencia del vecino del norte en nuestra cultura, y a pesar de ser un caso más notorio en México, en realidad la cultura de Estados Unidos se extiende a todo el mundo, con mucha intensidad también en el resto de América Latina, y a menor intensidad en otros continentes. Esto lo han logrado en gran parte a través de las grandes casas productoras de Hollywood durante décadas. Por ejemplo, en mi país se ve a tal grado que ha habido mezclas en el idioma o deformaciones del mismo. Por ejemplo, mucha gente a este animal le llama flamingo y no tienen ni idea que ese es su nombre en inglés. En realidad en español o castellano se llama flamenco, y cuando lo llamas por su nombre en español, me ha pasado ver que algunas personas hasta se extrañan. Y sí, su influencia ha llegado a permear a tal grado que ya podrán imaginarse con cosas más superficiales como la cultura pop o cadenas de comida rápida o el mismo estilo de vida. ¿Y por qué menciono la influencia de Estados Unidos en el mundo? Porque va completamente con lo que busco expresar en este video. Antes que nada, en esta serie de videos no busco meterme con temas sumamente complejos y personales, como cuestiones ideológicas o creencias. Busco abordar este tema desde el punto de vista de entretenimiento, y es una realidad que en los últimos años se ha vivido en una época de mucha censura, en específico en el sector del entretenimiento. Series o películas provenientes de Estados Unidos se sienten hasta cierto punto restringidas o con miedo a tocar temas fuertes, polémicos o simplemente políticamente incorrectos. Y honestamente considero que esto es un grave error. No puedo repetir lo suficiente esta frase para transmitir la gran verdad que llevan estas palabras. Últimamente se ha optado por una política en la que en su mayoría no buscan hacer historias con temáticas más profundas. No digo que hayan dejado de existir, pero sí que no es fácil que las encuentres respaldadas por grandes estudios o grandes nombres, ya sea actores, directores, guionistas, etc. Y todo bajo la idea de que puede influenciar de manera negativa a la audiencia, dígase niños o adolescentes, y esta es la raíz del problema. El entretenimiento no es educación. Considero un concepto erróneo que lo que tú veas en televisión, en cine o leas en un libro sea la base de tu educación. Esta debe de ser impartida por padres o tutores y fortalecida con principios morales, mostrando el ejemplo y premiando el comportamiento ético y sobre todo inculcar el no agredir o herir a terceras personas. Si una persona se ve influenciada, entre muchas comillas, por una obra de ficción a realizar un crimen, no es para censurar al autor, es para condenar los actos del criminal y señalar la falta de valores y/o educación que tuvo en su casa. Un ejemplo reciente de esto es la famosa película del Joker, que el mismo director Todd Phillips mencionó que lanzó un mensaje negativo empoderando a cierto sector masculino de la sociedad, y como respuesta tuvimos la terrible Joker 2. No, señor Phillips, su película no influenció a nadie.
Y si lo hizo en esa minoría de audiencia, la verdad cualquier cosa lo pudo haber hecho, ya que solo buscaban un pretexto. No le dé tanta relevancia a su película. El entretenimiento debe estar ahí, ya sea como forma de desconectar un tiempo de nuestro trabajo, vida diaria o simplemente como mero entretenimiento. No tiene la obligación de dejar una enseñanza o moraleja. Si lo hace, se agradece, pero muchas veces simplemente buscas algo con que disfrutar el rato. Por ejemplo, ver un partido de tu deporte favorito es algo que no le aporta absolutamente nada a tu persona. Y está bien, el ser humano necesita entretenimiento en su vida. A lo largo de la historia de la humanidad, tanto mitología, religión, relatos, libros, series o películas han servido de inspiración para muchos autores a realizar sus propias creaciones y obras. Y esto me lleva al siguiente punto y quizá el más controversial de este video. Este es un tema en boca de todos los humanos a lo largo de nuestra historia. Y algo que me resulta irónico es lo mucho que se pelea por la libertad de expresión y hoy en día se busca censurar. La comedia y los gustos son completamente subjetivos y yo soy partidario a que deba de existir todo tipo de entretenimiento. Ojo, recordando el principio de no lastimar a otras personas. Si un director o escritor quiere hacer su obra sumamente gore, con escenas fuertes, gráficas o muy densas, independientemente del mensaje que busque transmitir, ya sea repulsión o rechazo a algunos hechos plasmados en su obra, o simplemente para mostrar el nihilismo y lo insignificante que es la vida humana, creo que está en su derecho de hacerlo. Y no porque yo sea fan de ese contenido, sino porque forma parte de la libertad de expresión, y habrán personas que encuentren su inspiración en estas obras. Hoy en día gozamos de muchos derechos por los que las generaciones pasadas lucharon arduamente, y que la mayoría de estos derechos se han dado por sentado. En su época, las mujeres lucharon por usar bikini y poder mostrar su cuerpo. Hubo una gran revolución sexual a nivel mundial que comenzó en los años 50, con música y bailes mucho más atrevidos de la época, pasando por grandes épocas de cambio y exponentes como por ejemplo Marilyn Monroe, la creación de la revista Playboy, la época hippie o los sex symbols en las décadas de los 60s, 70s y 80s. Todo esto en su momento fue duramente atacado, y hoy en día mucho de este avance en la sociedad busca nuevamente ser censurado. Irónico, ¿no es así? Recuerden que es mucho más difícil luchar para intentar recuperar derechos una vez que se han perdido, que luchar por mantenerlos vigentes. Con la política actual, obras literarias como por ejemplo las del Marqués de Sade deberían de ser censuradas, inclusive la exitosísima 50 sombras de Grey o Lolita de Vladimir Nabokov. Muchas películas de décadas pasadas eran más atrevidas, y a pesar de las controversias que pudieran generar, se luchó en su momento para que salieran a la luz. Obras de Stanley Kubrick, de Pier Paolo Pasolini, de Lars von Trier o Gaspar Noé, por ejemplo. Y esto me genera conflicto porque existe un sistema de clasificación por edades dependiendo del contenido de la obra y aún así caemos en la censura. Hemos llegado a un extremo que inclusive no me sorprendería que las esculturas o pinturas quisieran ser censuradas por demostrar desnudos o por ser demasiado explícitas o representar mensajes inapropiados para hoy en día. Tenemos el ejemplo de Disney, negando su legado con la autocensura, en mi opinión exagerada, de sus películas clásicas, y todo esto se vive constantemente, al menos en Occidente. Repito, no entraré en temas más profundos en este video, pero independientemente de los defectos que podamos ver en la sociedad japonesa con nuestra perspectiva occidental, y sobre todo haciendo a un lado los problemas evidentes que tienen y que deciden ignorar como sociedad, en el entretenimiento
Japón aún se mantiene como un bastión más libre para la expresión. Esto se puede ver en sus distintas obras, ya sea mangas, videojuegos o en su misma vida nocturna que se puede encontrar en las calles. Aún se pueden encontrar obras gore existenciales, personajes sin una marcada tendencia al bien o al mal, obras con propuestas atrevidas. Vaya, obras como los harem aún existen y mucho tiene que ver su lado cultural, pero también muchísimo tiene que ver la censura que hemos estado sufriendo de este lado del mundo aproximadamente de unos 15 o 20 años a la fecha. Ejemplos claros hay, con polémicas recientes que han surgido, como si Dragon Ball era machista por la pelea de Popovich contra Videl, o Ranma y medio, que con su remake desató debates de si es apropiado o no. Esto habla mucho de la censura que vivimos en estos días, que repito, puedes estar de acuerdo o no con un autor y su obra, eres libre de que no te guste y hasta de no apoyarla, pero querer censurarla y evitar que otros la disfruten, ese es otro tema. Si te gusta el contenido del canal, no olvides suscribirte para no perderte de futuros videos. Los leo en los comentarios. Sigan disfrutando y muchas gracias.